La graduación de tu hermana es más importante que tu cirugía, dijo mamá. Años después, mi hermana anunció con orgullo su nuevo trabajo en el hospital. En la orientación, yo entré como la jefa de cirugía. La sala quedó en silencio. Soy Brooke Hayes, tengo 28 años, y observé a mi hermana, Ashley, acercarse nerviosamente a la reunión de la junta directiva del hospital. Hace 6 años, tenía programada una cirugía de columna de emergencia para el mismo día de su graduación universitaria. Mis padres eligieron su ceremonia, a pesar de mis súplicas entre lágrimas. Desperté sola en la sala de recuperación, revisando sus fotos de celebración, mientras luchaba contra un dolor insoportable. Ahora, Ashley ha solicitado un puesto en el Boston Memorial, donde soy la jefa de residentes. Ella no tiene idea de lo que le espera aquí. Si estás viendo esto ahora mismo, ya puedo sentir cómo aumenta tu presión arterial. La traición familiar corta más profundo que cualquier bisturí que haya usado. Antes de continuar con cómo el karma finalmente cerró el círculo en este hospital, me encantaría saber desde dónde están viendo esto. Dejen su ubicación en los comentarios de abajo. Hagan clic en el botón de suscribirse si alguna vez han sido el hijo olvidado de su familia. Y quédense para ver cómo años de ser la segunda opción, finalmente, me llevaron al momento de justicia más satisfactorio que jamás planeé. Creciendo en Portland, siempre fui la hermana mayor responsable. Desde que Ashley nació cuando yo tenía 2 años, la dinámica de nuestra familia quedó grabada en piedra. Todavía recuerdo a mi madre corriendo hacia la cuna de Ashley al menor gemido, mientras a mí me decía que fuera una niña grande, cada vez que necesitaba consuelo. Este patrón solo se consolidó a medida que crecíamos. Mi primer recuerdo del favoritismo fue en mi 7º cumpleaños. Mis padres habían prometido una pequeña fiesta en la heladería local con 5 amigos. La mañana de mi cumpleaños, Ashley, que entonces tenía 5 años, decidió que quería ir al Museo de los Niños. En cuestión de minutos, mi fiesta cuidadosamente planeada fue cancelada. Llamaron a los padres de mis amigos con disculpas, y pasamos mi cumpleaños siguiendo a Ashley por las exhibiciones que ella quería ver. Cuando lloré en el baño, mi padre me dijo que hacer feliz a tu hermana también debería hacerte feliz a ti. Ese fue el día en que aprendí que mis sentimientos ocupaban un segundo lugar. Mientras que Ashley recibía elaboradas celebraciones de cumpleaños con pasteles personalizados y docenas de amigos, los míos a menudo se olvidaban o se posponían debido a sus recitales de danza o eventos escolares. Cuando llegaba a casa con notas perfectas, mis logros se daban por sentados y se reconocían brevemente. Cuando Ashley lograba sacar sobresalientes bajos, había recompensas y celebraciones por su mejora. Mi pasión por la medicina comenzó temprano. A los 12 años, recibí un libro de anatomía para niños que leí hasta que las páginas se desgastaron. Pasaba horas estudiando mientras Ashley interrumpía mi concentración, exigiéndome que jugara con ella o que la ayudara con tareas que no se había molestado en empezar hasta el último minuto. Mis padres nunca la redirigían. En cambio, decían, Brooke, ya sabes cómo se pone Ashley cuando se siente ignorada. La secundaria intensificó el contraste. Me uní a clubes de ciencias, fui voluntaria en el hospital local y mantuve calificaciones perfectas. Todavía recuerdo la aplastante decepción cuando mis padres se perdieron las finales de mi competencia estatal de ciencias para asistir a la ronda preliminar del recital de danza de Ashley. Ella ni siquiera avanzó a las finales. Sin embargo, su ausencia en mi evento, donde gané el primer lugar, se consideró necesaria porque Ashley necesita estímulos para su confianza. El incidente más revelador ocurrió durante mi penúltimo año de secundaria. Había estado ahorrando para un prestigioso programa médico de verano que impulsaría significativamente mis solicitudes universitarias. 2 semanas antes de la fecha límite para el depósito, mis padres me sentaron y me explicaron que habían usado mi fondo universitario para pagar la aceptación de último minuto de Ashley en un exclusivo programa de artes de verano en Europa. Tú conseguirás becas de todos modos, dijo mi madre con desdén. Ashley necesita esta oportunidad para su desarrollo. Tuve 2 trabajos a tiempo parcial para reconstruir mis ahorros, mientras mantenía mis calificaciones y actividades extracurriculares. Mientras tanto, las redes sociales de Ashley estaban llenas de fotos de su aventura europea, siempre con leyendas que agradecían a nuestros padres por creer en sus sueños. Las vacaciones familiares se planeaban invariablemente en torno al horario y las preferencias de Ashley. Si ella quería playa, íbamos a la playa, aunque el sol me provocara migrañas.
Si quería saltarse una visita planificada al museo porque no estaba de humor, todo el itinerario del día cambiaba para acomodarla. A lo largo de estos años, libré una batalla interna entre la lealtad familiar y un creciente resentimiento. Amaba a mi hermana en esos raros momentos en que no competía conmigo o socavaba mis logros. Quería creer que mis padres nos amaban por igual, pero que simplemente no se daban cuenta de cómo se veían sus acciones. Les ponía excusas, me culpaba por ser demasiado independiente o por no expresar mis necesidades con suficiente claridad. Fue durante mi segundo año de secundaria cuando comenzaron mis problemas de columna. Inicialmente diagnosticado como escoliosis, progresó hasta incluir una compresión nerviosa que a veces me dejaba con un dolor debilitante. Mis padres a menudo sugerían que estaba exagerando para llamar la atención, cuando no podía participar en las tareas del hogar. Sin embargo, a Ashley la llevaban inmediatamente a especialistas por cualquier dolencia menor. La naturaleza competitiva de Ashley se extendía más allá de la atención de los padres. Cuando fui aceptada en el periódico escolar, de repente desarrolló un interés por el periodismo. Cuando comencé a salir con Ryan de mi clase de química, ella encontró razones para unirse a nuestras sesiones de estudio, usando ropa reveladora y riendo excesivamente de sus chistes. 2 semanas después, Ryan confesó que pensaba que Ashley podría ser más su tipo. Fue la primera de varias relaciones socavadas por la interferencia de mi hermana. Para la graduación, había sido aceptada en varias universidades prestigiosas con programas de premedicina. En la cena de celebración, que se mantuvo pequeña porque Ashley tenía exámenes finales al día siguiente, mi hermana anunció que también podría estar interesada en la medicina. Mis padres inmediatamente comenzaron a discutir cómo podrían ayudarla a perseguir este nuevo interés, desviando por completo la conversación sobre mis logros. Vi el patrón con tanta claridad en ese momento. Mi camino siempre estaba destinado a ser recorrido primero por mí, para luego ser reclamado y celebrado cuando Ashley lo siguiera. Esa noche, sola en mi habitación, tomé una decisión que guiaría mis próximos años. Seguiría amando a mi familia, pero ya no esperaría que me priorizaran. Construiría mi vida con el entendimiento de que, esencialmente, estaba sola. Esta revelación fue a la vez desgarradora y liberadora. La responsabilidad de ser la hija olvidada me había convertido en alguien ferozmente independiente y decidida. Estas cualidades me servirían bien en los desafiantes años venideros, aunque no tenía idea de cuánto las necesitaría. Mis años universitarios pasaron en un torbellino de laboratorios, exámenes y observaciones clínicas. Fui aceptada en una facultad de medicina de primer nivel con una beca parcial, y seguía trabajando a tiempo parcial para cubrir los costos restantes. Mientras tanto, Ashley me había seguido a premedicina durante exactamente un semestre, antes de cambiarse a comunicación, luego a negocios y, finalmente, decidirse por la administración de hospitales, un campo que describió como la medicina, pero sin todas las cosas asquerosas. A lo largo de estos años, mi condición de la columna continuó empeorando. Los dolores agudos ocasionales se volvieron más frecuentes y comencé a experimentar entumecimiento en mi pierna derecha. Entre clases, visitaba a especialistas que monitoreaban la progresión de lo que ahora se diagnosticaba como enfermedad degenerativa de disco con pinzamiento nervioso. Cada visita traía recomendaciones de cirugía, las cuales posponía continuamente. La facultad de medicina era demasiado importante, y el tiempo de recuperación, demasiado largo. Me las arreglaba con fisioterapia, analgésicos y pura determinación. Para mi último año de medicina, estaba destacando académicamente a pesar de mis problemas de salud. Había asegurado un prestigioso puesto de residencia y estaba investigando técnicas quirúrgicas especializadas en neurología. Ashley, mientras tanto, estaba en su último año en una universidad de élite que a nuestros padres les había costado un gran esfuerzo financiero pagar. Sus redes sociales retrataban una experiencia universitaria glamorosa, fiestas, viajes de vacaciones de primavera y constantes expediciones de compras de ropa y accesorios nuevos. La crisis llegó sin previo aviso en abril. Estaba revisando casos de estudio en mi apartamento cuando el dolor explotó en la parte baja de mi espalda y descendió por ambas piernas. Colapsé, incapaz de moverme, con una agonía diferente a todo lo que había experimentado antes. Mi compañera de cuarto me encontró una hora después y llamó a una ambulancia. En el hospital, las resonancias magnéticas revelaron una hernia grave con fragmentos que comprimían mi médula espinal. El neurocirujano fue contundente: sin una cirugía inmediata, corría el riesgo de un daño nervioso permanente y una posible parálisis.
La cirugía se programó para el 15 de mayo. Mientras yacía en la cama del hospital haciendo arreglos para mis clases y próximos exámenes, me di cuenta con un sentimiento de hundimiento de lo que significaba esa fecha. El 15 de mayo era el día de la graduación de Ashley, un evento que había dominado las conversaciones familiares durante meses. Llamé a mis padres esa noche, con la voz temblorosa mientras explicaba la situación. La cirugía era de alto riesgo, implicaba una microdiscectomía y una posible fusión. La recuperación sería dolorosa y desafiante. Necesitaba su apoyo, no solo práctico sino también emocional. Por una vez, pedí explícitamente lo que necesitaba. Mamá. Papá. Sé que es la graduación de Ashley, pero esto es serio. El médico dice que posponerlo, incluso unos pocos días, aumenta el riesgo. Tengo miedo. Los necesito aquí. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos de más. Luego, mi madre dijo que llamaría a Ashley para discutir las opciones. Una hora después, sonó mi teléfono. Brooke, comenzó mi madre, su voz con ese tono familiar y conciliador. Hemos hablado con Ashley, y tienes que entender que este es su día especial. Ha trabajado muy duro para este momento. Voy a tener una cirugía de columna de emergencia, repetí, pensando que quizás no habían entendido la gravedad. Y tendrás a los mejores médicos, intervino mi padre. Ya estás en un hospital. Ashley nos necesita allí para apoyarla. Es un evento único en la vida. También lo es una posible parálisis, susurré, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. La conversación continuó con súplicas cada vez más desesperadas de mi parte, y justificaciones cada vez más débiles de la suya. Ashley finalmente se puso al teléfono, sollozando dramáticamente. No puedo creer que estés tratando de arruinar mi graduación, dijo. Siempre has estado celosa de cualquier atención que recibo. ¿No puedes reprogramarla? Solo unos días. Le expliqué de nuevo que la cirugía era una emergencia, no electiva. Los fragmentos podían desplazarse en cualquier momento, causando un daño irreversible. Bueno, lamento tu problema de espalda, dijo Ashley con desdén, pero toda mi clase espera que mamá y papá estén allí. Ya reservaron los vuelos y el hotel. ¿Cómo se vería si cancelaran ahora? La conversación terminó con la decisión de mis padres ya tomada. Asistirían a la graduación de Ashley. Prometieron volar de regreso inmediatamente después para ayudar con mi recuperación. Colgué el teléfono, sintiendo un vacío frío que se extendía por mi interior, más adormecedor que cualquier anestésico. El día antes de la cirugía, llamé a una amiga de mi grupo de estudio que aceptó llevarme al hospital a las 5 de la mañana. Llené todo el papeleo sola, poniendo a mi compañera de cuarto como mi contacto de emergencia. Cuando la enfermera preguntó si vendría mi familia, simplemente negué con la cabeza, incapaz de formar palabras por el nudo en mi garganta. Lo que mis padres no sabían, lo que no había tenido la energía emocional para explicar, era que mi cirugía conllevaba riesgos adicionales. Mi condición específica había creado un patrón de compresión inusual que requería que el cirujano trabajara peligrosamente cerca de haces nerviosos críticos. El procedimiento, estimado en 4 horas, se extendió a 7 debido a complicaciones. Mi presión arterial bajó peligrosamente 2 veces durante la operación. El equipo quirúrgico tuvo que retirar más material discal de lo previsto, lo que requirió una fusión parcial que no estaba en el plan original. Desperté en la sala de recuperación, desorientada y con un dolor insoportable. El anestesiólogo me había advertido que el dolor sería significativo, pero nada me preparó para la realidad. A medida que la conciencia regresaba en oleadas, me di cuenta de 2 cosas, el fuego abrasador a lo largo de mi columna y las sillas vacías junto a mi cama. Una enfermera notó que estaba despierta y vino a revisar mis signos vitales. ¿Hay alguien aquí por ti, cariño?, preguntó, con ojos amables detrás de su mascarilla. No, logré susurrar. Nadie pudo venir. Ella frunció el ceño ligeramente y luego me apretó la mano. Entonces te revisaré más seguido. En la neblina de los analgésicos, busqué mi teléfono en la mesita de noche. No había llamadas perdidas de mis padres, ni mensajes de texto preguntando cómo había ido la cirugía. En cambio, mi feed de redes sociales estaba inundado con sus publicaciones de la graduación de Ashley. La leyenda de mi madre decía, tan orgullosa de nuestra hermosa graduada, el día más especial para nuestra familia.
Las fotos los mostraban radiantes junto a Ashley con su birrete y toga en la ceremonia, en el almuerzo de celebración posterior, en la fiesta de la noche. Ni una sola mención de su otra hija luchando sola a través de una cirugía que le cambiaría la vida. Ashley había publicado una selfie con mis padres con la leyenda, el mejor día de mi vida con las personas que más importan, como si mi ausencia ni siquiera valiera la pena reconocer. Mientras desplazaba las imágenes, una lágrima se deslizó por mi mejilla y cayó sobre la bata del hospital. Esa noche, mientras entraba y salía de la conciencia, me di cuenta de que alguien estaba sentado junto a mi cama. Al abrir los ojos, no vi a mis padres ni a mi hermana, sino a la enfermera de antes. Su placa de identificación decía Sara. Su turno había terminado hacía 2 horas, pero se había quedado, preocupada por la paciente sin visitas. No deberías estar sola esta noche, dijo simplemente. La primera noche después de una cirugía de columna es la más difícil. Sara se quedó durante horas, ayudándome a manejar los picos de dolor, hablándome de su propia familia cuando necesitaba distracción y simplemente, estando presente cuando necesitaba silencio. Cuando mis padres finalmente llamaron a la mañana siguiente, llenos de historias sobre el día mágico de Ashley y preguntas vagas sobre mi procedimiento, dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Algo fundamental había cambiado. El hilo que me conectaba con mi familia no solo se había deshilachado, sino que se había roto por completo. En esa habitación de hospital, con una columna recién reconstruida con titanio e injertos óseos, tomé mi segunda decisión que definiría mi vida. Reconstruiría mi vida sin ellos en el centro. El dolor de su ausencia había cristalizado lo que años de favoritismo habían sugerido, en su jerarquía de amor, yo siempre sería la segunda. Era hora de crear un mundo donde eso ya no fuera cierto. ¿Alguien en tu familia te ha decepcionado alguna vez cuando más lo necesitabas? Ese momento en la sala de recuperación fue mi punto de quiebre. A veces me pregunto cuántos de ustedes han tenido que enfrentar una revelación similar sobre las personas que deberían haber estado ahí para ustedes. Quédense para ver cómo reconstruí mi vida y mi carrera, y la forma inesperada en que mi hermana volvió a irrumpir en ella años después. La recuperación de una cirugía de columna es un infierno particular. Cada movimiento requiere una precisión calculada. El dolor se convierte en tu compañero constante, fluctuando entre apenas tolerable y absolutamente consumidor. Para mí, la recuperación física se complicó por las heridas emocionales que se sentían igual de crudas. Mis padres llegaron 2 días después de mi cirugía, entrando en mi habitación del hospital con flores de la tienda de regalos y restos del pastel de graduación de la celebración de Ashley. Parecían genuinamente sorprendidos por mi fría recepción. Vinimos tan pronto como pudimos, dijo mi madre, arreglando las flores ligeramente marchitas junto a mi cama. El brunch post-graduación de Ashley se alargó más de lo esperado. Mi padre añadió, el cirujano dijo que todo salió bien, ¿verdad? Ves, estabas en buenas manos. Y ahora estamos aquí para ayudar con la recuperación. Los miré. Realmente los miré. Quizás por primera vez, viéndolos no como los padres que deseaba que fueran, sino como las personas que realmente eran. Me dan de alta mañana. Mi compañera de cuarto me está ayudando. Pueden irse a casa. No seas ridícula, se burló mi madre. Necesitarás ayuda. Nos quedaremos unos días. ¿Cómo se quedaron para mi cirugía? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero no me arrepentí. Un silencio incómodo llenó la habitación. Finalmente, mi padre dijo, Brooke, eres una adulta. Ashley necesitaba más el apoyo emocional. Siempre has sido la fuerte. Los necesitaba, mi voz era baja pero firme. Les pedí ayuda una vez. La única vez que lo pedí explícitamente, y la eligieron a ella de nuevo. Eso no es justo, comenzó mi madre, pero la interrumpí. Por favor, váyanse. Lo digo en serio. Llamaré cuando esté lista para hablar. Se fueron, confundidos y ligeramente indignados, sin entender que había ocurrido un cambio fundamental. No los llamé durante 3 semanas. Cuando lo hice, fue una breve y fáctica actualización sobre mi recuperación. Sin emociones, sin acusaciones, solo información proporcionada a personas que ahora se sentían más como parientes lejanos que como padres. Durante esas primeras semanas de recuperación, se formó una amistad inesperada. Sara, la enfermera que se había quedado conmigo después de la cirugía,
continuó visitándome incluso después de sus turnos. Vivía cerca de mi apartamento y comenzó a pasar con provisiones o simplemente para proporcionar contacto humano durante esos días aislados de recuperación. ¿Por qué haces esto?, le pregunté una noche mientras me cambiaba el vendaje quirúrgico. Ella guardó silencio por un momento antes de responder. Tenía un hermano que murió de leucemia cuando yo tenía 14 años. La noche que falleció, una enfermera se quedó con nuestra familia horas después de que terminara su turno. Hizo que la peor noche de nuestras vidas fuera un poco más soportable. Me prometí a mí misma que haría lo mismo cuando me convirtiera en enfermera. A medida que mi cuerpo sanaba lentamente, tomé decisiones sobre mi futuro. Había sido aceptada en programas de residencia en todo el país, incluido uno en mi ciudad natal, cerca de mis padres. La elección se hizo obvia. Completaría mi residencia en el Boston Memorial Hospital, a 3,000 millas de Portland. No era huir, era correr hacia la independencia. Llegué a Boston 3 meses después de la cirugía, todavía en fisioterapia, pero decidida a comenzar mi residencia a tiempo. El programa era prestigioso y exigente, exactamente lo que necesitaba para enfocar mi energía en algo que no fueran las heridas familiares y el dolor físico. Por una extraordinaria coincidencia, Sara había solicitado y recibido un puesto de enfermería en el mismo hospital. Tener una amiga durante esos primeros meses en una nueva ciudad hizo la transición infinitamente más fácil. El Boston Memorial se convirtió en el centro de mi nueva vida. El Dr. David Bennett, jefe de neurocirugía, se interesó particularmente en mi desarrollo después de enterarse de mi propio procedimiento de columna. Los mejores médicos suelen ser aquellos que han sido pacientes, me dijo. Nunca olvidan cómo se siente estar del otro lado. Bajo su tutela, florecí. Mi ética de trabajo, forjada en años de demostrar mi valía a pesar de ser ignorada, me sirvió bien en el exigente entorno. Mientras otros residentes se quejaban de semanas de 80 horas, yo me ofrecía voluntaria para casos adicionales. Mientras ellos socializaban después de los turnos, yo me quedaba para revisar expedientes de pacientes o ayudar en el laboratorio de investigación. Mi dedicación no pasó desapercibida. Para mi segundo año, fui seleccionada para asistir al Dr. Bennett en procedimientos complejos de columna. Para mi tercer año, había publicado 2 artículos de investigación sobre enfoques innovadores para la regeneración de discos. Basándome en parte en mi propia experiencia, los pacientes respondían a mi enfoque empático. Nunca olvidé lo que se sentía despertar sola después de la cirugía, así que me aseguraba de que mis pacientes siempre tuvieran sistemas de apoyo adecuados. El contacto con mi familia se volvió cada vez más mínimo. Las llamadas telefónicas mensuales con mis padres eran breves y superficiales. Nunca visitaron Boston, citando el gasto y la distancia, aunque lograron financiar el viaje post-graduación de Ashley a Tailandia y Australia. La propia Ashley rara vez se comunicaba directamente conmigo, excepto para pedirme dinero durante sus frecuentes periodos de desempleo. Después de la graduación, Ashley luchó por encontrar su camino profesionalmente. Pasó por trabajos en marketing, planificación de eventos y, finalmente, asistencia en administración de hospitales, sin durar más de 8 meses en ningún puesto. Mis padres continuaron apoyándola financiera y emocionalmente, expresando decepción por mi actitud fría cuando me negué a ayudar a Ashley a hacer contactos en el campo médico. Es tu hermana, decía mi madre durante nuestras cada vez más raras conversaciones telefónicas. ¿Por qué no puedes ser más solidaria? Nunca expliqué que el apoyo es bidireccional. Nunca detallé cómo Ashley no había llamado ni una sola vez durante mi recuperación, nunca reconoció la gravedad de mi cirugía, nunca expresó nada parecido a la preocupación por mi bienestar. En cambio, simplemente establecí límites y los mantuve con silenciosa determinación. A medida que mi carrera se aceleraba, desarrollé un nuevo sistema de apoyo. Sara se convirtió en mi mejor amiga, su compasión directa un bálsamo para mis persistentes problemas de confianza. El Dr. Bennett y su esposa me invitaban a las comidas festivas, tratándome como a la hija que nunca tuvieron. Otros colegas, la doctora Lisa Chun y el Dr. Eric Reed de Medicina de Emergencia, se convirtieron en mi familia elegida. 4 años después de mi residencia, el Boston Memorial enfrentó una crisis de liderazgo cuando varios miembros del personal superior se fueron a la práctica privada. A los 37 años, el Dr. Bennett se convirtió en el director de hospital más joven en la historia de la institución. Uno de sus primeros actos fue ascenderme a jefa de residentes, un movimiento sin precedentes para alguien de mi edad.
Tus habilidades clínicas lo justifican, dijo cuando expresé mi sorpresa. Pero más importante aún, tu enfoque en la atención al paciente está transformando este departamento. Ves a la persona completa, no solo la condición. La promoción vino con mayores responsabilidades y visibilidad dentro del hospital. Desarrollé protocolos para el apoyo prequirúrgico de pacientes que se implementaron en todo el hospital. Mi investigación continuó ganando atención en revistas médicas. Por primera vez, me sentí plenamente vista y valorada por mis contribuciones. Fue durante este pico profesional que conocí al Dr. Evan Cole, un cirujano ortopédico que se transfirió del Chicago General. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construida sobre el respeto mutuo y la dedicación compartida a nuestros campos. Cuando finalmente le conté mi historia familiar, esperando la habitual reacción incómoda, él simplemente tomó mi mano y dijo, la pérdida de ellos es inconmensurable. Evan entendía los límites de una manera que pocas personas lo hacían. Nunca presionó para reconciliaciones familiares ni sugirió que debería perdonar y olvidar. En cambio, respetó mi cuidadoso enfoque hacia la confianza y la vulnerabilidad. 6 meses después de iniciar nuestra relación, me dio una llave de su apartamento con sus simples palabras, sin presión, solo una opción cuando la quieras. Mientras tanto, mis padres continuaron su patrón de existencia centrada en Ashley. Cuando ella tuvo un accidente de coche menor, sin heridos, solo daños al vehículo, volaron inmediatamente a Portland para apoyarla a través del trauma. Cuando mencioné durante una llamada telefónica que me estaban considerando para una prestigiosa beca, mi madre cambió el tema al nuevo apartamento de Ashley. 5 años después de mi cirugía, recibí una llamada inesperada de mi padre. Su voz sonaba más vieja, cansada de una manera que no había escuchado antes. Tu madre y yo estamos teniendo algunas dificultades financieras, admitió después de una incómoda charla trivial. La recesión del mercado golpeó duramente nuestras cuentas de jubilación. Lo que no dijo, lo que supe más tarde, fue que habían estado complementando los ingresos de Ashley durante años, pagando su alquiler cuando renunciaba impulsivamente a trabajos, cubriendo las deudas de tarjetas de crédito que acumulaba. Su fondo de jubilación, una vez sustancial, se había reducido a niveles peligrosos. Lamento oír eso, dije, genuina a pesar de nuestra distancia. ¿Necesitan ayuda? No. No, retrocedió rápidamente. Lo resolveremos. Ashley tiene una entrevista de trabajo prometedora. Las cosas deberían mejorar pronto. Me ofrecía revisar sus finanzas, a conectarlos con un asesor financiero que conocía en Portland. Mi padre se negó, pareciendo avergonzado por la momentánea vulnerabilidad. La conversación terminó con el habitual adiós incómodo, pero algo en su tono se quedó conmigo. Era el sonido de las consecuencias comenzando a materializarse después de años de consentir a una hija a expensas de la otra. No tenía idea entonces de que esas dificultades financieras y la entrevista de trabajo prometedora de Ashley chocarían con mi nueva vida cuidadosamente construida de maneras que no podría anticipar. El hospital que se había convertido en mi santuario estaba a punto de convertirse en el campo de batalla de un ajuste de cuentas familiar que llevaba 6 años gestándose. La mañana que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. Llegué al Boston Memorial a las 5:30, revisé los informes de los pacientes de la noche y me preparé para las rondas matutinas. Sara me encontró en el puesto de café del vestíbulo principal, nuestro ritual diario, antes de separarnos a nuestros respectivos departamentos. Hoy se ve extra intimidante, doctora Hayes, bromeó, entregándome mi café solo de siempre. Bien. Tengo evaluaciones de residentes esta tarde. Un poco de intimidación los mantiene alerta. Nos separamos y me dirigí a mi oficina para revisar los correos electrónicos antes de las rondas. Entre los avisos administrativos habituales y las actualizaciones de investigación, había un mensaje de Jennifer de Recursos Humanos con el asunto, solicitud de revisión de candidato, puesto administrativo. El Boston Memorial estaba contratando para un puesto recién creado, director de experiencia del paciente y eficiencia administrativa. El cargo combinaba la defensa del paciente con la supervisión operativa, una posición prestigiosa con una influencia significativa en la política hospitalaria. Como jefa de residentes, formaba parte del comité de entrevistas para puestos superiores, revisando a los candidatos calificados antes de la selección final. Abrí el correo electrónico y me quedé helada. Entre los 5 candidatos preseleccionados había un nombre familiar, Ashley Hayes. Mi primer pensamiento fue que debía ser una coincidencia.
Seguramente había otras Ashley Hayes en la administración de la salud. Pero el currículum adjunto confirmó mis temores. Allí estaba la sonriente foto profesional de mi hermana, su historial educativo, incluida la graduación universitaria que mis padres habían elegido sobre mi cirugía, y una lista sospechosamente impresionante de logros en la administración hospitalaria. Más inquietante fue la declaración personal donde escribió: mi pasión por la administración de la salud fue inspirada por mi hermana, una médica en el Boston Memorial. Ver su dedicación al cuidado del paciente me motivó a encontrar mi propio camino en la atención médica, apoyando el trabajo vital de los profesionales médicos desde el lado administrativo. Yo nunca había inspirado las elecciones de carrera de Ashley. Si acaso, ella me había seguido en el campo de la salud después de varios intentos fallidos de encontrar su propio camino. La flagrante manipulación de nuestra relación para obtener una ventaja profesional me revolvió el estómago. Inmediatamente llamé a Jennifer de RRHH. ¿Notaste la relación entre esta candidata y yo?, pregunté sin rodeos. Sí, doctora Hayes. De hecho, lo mencionó durante su entrevista telefónica preliminar. Dijo que usted no sabía que estaba aplicando porque quería sorprenderla. ¿Debería preocuparme? Cerré los ojos, forzándome a mantener la profesionalidad. Necesitaré excusarme del proceso de entrevista inicial debido a la conexión personal. Pero, por favor, mantenga su solicitud activa. Debería ser evaluada por sus cualificaciones como cualquier otro candidato. Después de colgar, me senté en mi escritorio, con los recuerdos inundándome. Ashley atribuyéndose el mérito de organizar una recaudación de fondos benéfica que yo había planeado por completo. Ashley diciéndole a mi novio de la secundaria que lo había engañado, cuando no era cierto. Ashley derramando accidentalmente café en mi ensayo de solicitud universitaria la noche antes de que venciera el plazo. Toda una vida de pequeños sabotajes y logros reclamados. Un golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. El Dr. Carter, el director del hospital que había asumido el cargo cuando el Dr. Bennett se jubiló el año pasado, entró con una expresión preocupada. Brooke, acabo de recibir una llamada interesante de RRHH sobre el puesto administrativo. Asentí. Mi hermana. Justo iba a hablar con usted al respecto. Se sentó frente a mí. Esto te pone en una posición incómoda. Entiendo que necesitarás excusarte de la revisión inicial. Sí, eso parece apropiado. Sin embargo, continuó, tu evaluación de los candidatos en la etapa final es invaluable. El puesto trabaja en estrecha colaboración con los departamentos quirúrgicos. Tu perspectiva será crucial para la decisión final. Puedo ser objetiva, le aseguré, aunque la incertidumbre me carcomía. No tengo ninguna duda. Tu profesionalismo está bien establecido. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntar si esto creará alguna complicación personal? La familia trabajando junta puede ser un desafío en las mejores circunstancias. Consideré mis palabras cuidadosamente. Dr. Carter, mi hermana y yo no somos cercanas. No sabía que estaba aplicando para este puesto, lo que sugiere que no sintió necesario discutirlo conmigo primero. Él asintió pensativamente. Ya veo. Bueno, las entrevistas preliminares son la próxima semana. El comité lo reducirá a 3 candidatos, y las entrevistas finales son el lunes siguiente. ¿Te unirás a nosotros entonces? Después de que se fue, traté de concentrarme en los expedientes de los pacientes, pero mi mente seguía volviendo a la solicitud de Ashley. La abrí de nuevo, revisando su historial laboral con más cuidado. Los puestos eran precisos, había oído hablar de la mayoría de ellos durante breves llamadas familiares, pero los logros parecían exagerados. Aumentó la eficiencia del departamento en un 35% en un trabajo que solo había ocupado durante 5 meses. Desarrolló protocolos innovadores de satisfacción del paciente en otro puesto del que se había quejado que era mortalmente aburrido. Mi teléfono de la oficina sonó de nuevo. Era la recepción principal. Doctora Hayes, hay una visita para usted. Una tal Ashley Hayes. No tiene cita, pero insiste en que querrá verla. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Bajó enseguida. En los 6 años transcurridos desde mi cirugía, solo había visto a Ashley 2 veces, encuentros breves e incómodos durante raras visitas a casa por las fiestas. Ahora estaba de pie en el vestíbulo de nuestro hospital, con un bolso de diseñador en el brazo,
el pelo perfectamente peinado, luciendo completamente fuera de lugar entre el personal médico que pasaba apresuradamente. «Sorpresa», exclamó cuando me vio, con los brazos extendidos como si esperara un abrazo. Cuando no me moví, bajó los brazos con un ligero puchero. «Bueno, qué recepción tan fría para tu única hermana». «Ashley. Esto es inesperado». Mi voz se mantuvo profesionalmente neutral. «Estoy entre consultas de pacientes». «¿Qué te trae a Boston?» «Mi entrevista, por supuesto». ¿No te lo dijo RRHH? Estoy postulando para el nuevo puesto administrativo. Miró alrededor del vestíbulo con ojos evaluadores. Bonito lugar. Más grande de lo que esperaba. Me informaron esta mañana. Podrías haberlo mencionado tú misma antes de aplicar. Ella hizo un gesto de desdén. Quería que fuera una sorpresa. ¿Te imaginas? Las hermanas Hayes apoderándose juntas del Boston Memorial. Me tomó del brazo como si fuéramos cómplices. Deberíamos almorzar. Quiero toda la información privilegiada antes de mi entrevista. Retiré cuidadosamente mi brazo. Tengo una cirugía programada en 30 minutos, y sería inapropiado que te proporcionara información privilegiada sobre un puesto para el que te estás entrevistando. Su sonrisa vaciló. Vamos, Brooke. No seas tan seria. No es como si te estuviera pidiendo las preguntas de la entrevista, solo algunos consejos generales sobre la cultura del hospital, lo que están buscando, ya sabes, cosas de hermanas. Formo parte del comité de contratación, Ashley. Cualquier consejo más allá de lo que está disponible para todos los candidatos sería poco ético. Pero eres mi hermana, dijo, como si este hecho por sí solo debiera anular la ética profesional. Por eso me he excusado de tu entrevista inicial. Su expresión se endureció. ¿En serio? Pensé que te emocionaría. Podríamos finalmente volver a ser cercanas, trabajando juntas. Cuando fuimos cercanas. La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Ashley puso los ojos en blanco. No empieces de nuevo con el tema de la rivalidad infantil. Éramos niñas. Es historia antigua. Respiré hondo. Mi oficina no es el lugar para esta conversación. ¿Por qué no nos vemos después de mi cirugía? Alrededor de las 4. Se animó de inmediato. Perfecto. Iré de compras al centro y volveré. ¿En tu oficina o en la cafetería? En mi oficina. Segundo piso, ala este, habitación 2340. Mientras la veía irse, sus tacones resonando con confianza por el vestíbulo, una compleja mezcla de emociones me invadió. Ira por su presunción, ansiedad por la posible complicación laboral, por debajo de todo, un pequeño e inoportuno destello del viejo dolor, la sensación automática de que, de alguna manera, una vez más, Ashley encontraría la forma de insertarse en la vida que yo había construido cuidadosamente sin ella. Durante la cirugía, aparté estos pensamientos, concentrándome por completo en la fusión lumbar que tenía delante. Pero después, a medida que se acercaban las 4, la tensión regresó. Ordené mi escritorio compulsivamente, como si me preparara para una inspección en lugar de una conversación con mi hermana. Ashley llegó 15 minutos tarde, cargando bolsas de compras y un café para llevar. Este hospital es como un laberinto, se quejó, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Realmente deberían tener mejor señalización. La señalización es bastante clara si la sigues, respondí, e inmediatamente lamenté el tono defensivo. ¿Cómo has estado, Ashley? Honestamente, las cosas han estado difíciles. Dejó su café con un suspiro. En parte por eso apliqué aquí. Necesito un nuevo comienzo, y Boston parece un buen lugar como cualquier otro. ¿Qué pasó con tu último puesto? En Seattle, ¿no era? Hizo un gesto vago. El hospital estaba reduciendo personal. Recortes presupuestarios. Ya sabes cómo es. Fui la última en entrar, la primera en salir. Pero está bien. Este puesto en realidad paga mejor, y el Boston Memorial tiene una reputación mucho mejor. Es un puesto de alto nivel con responsabilidades significativas, dije con cuidado. La competencia será sustancial. Ahí es donde entras tú. Su sonrisa se volvió conspiradora de nuevo.
Estás en el comité, ¿verdad? Habla bien de mí. Ashley, acabo de explicarte. Lo sé, la ética y todo eso. Puso los ojos en blanco. Pero vamos, eso es solo lo que dices en público. Todo el mundo ayuda a la familia entre bastidores. Estudié su rostro, dándome cuenta de que realmente creía esto. En su mundo, las reglas existían para ser dobladas, especialmente para la familia. Nunca se le había ocurrido que yo pudiera valorar realmente la integridad profesional. Esa no es mi forma de operar, dije con firmeza. Y no es la forma en que opera el Boston Memorial. Este puesto se lo llevará el candidato más cualificado. Su expresión se oscureció. Entonces, ¿no vas a ayudarme en absoluto? ¿Después de todo lo que nuestros padres hicieron por ti? La audacia de la afirmación me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Qué crees exactamente que hicieron por mí? Ponerte en la facultad de medicina, para empezar. ¿Tienes idea de lo caro que fue? Todavía se están recuperando financieramente. Tuve becas y préstamos, que todavía estoy pagando. Contribuyeron con menos del 20% de mis costos educativos. Descartó esto con otro gesto. Lo que sea. El punto es que te apoyaron. Todos te apoyamos. Y ahora tienes esta carrera elegante y ni siquiera ayudas a tu propia hermana a conseguir un trabajo en tu hospital. Tienes una entrevista de trabajo. Ese es el proceso estándar. Lo que suceda después depende de tus cualificaciones. Ashley se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mira, realmente necesito esto, Brooke. Las cosas con mamá y papá están complicadas en este momento. Ya no pueden ayudarme. ¿Qué quieres decir? Ella vaciló. Están teniendo problemas de dinero. La cartera de inversiones de papá se desplomó, y tuvieron que refinanciar la casa. Me han estado ayudando desde la graduación, pero ya no pueden más. Así que decidiste seguirme a Boston y aplicar en mi hospital. Tiene sentido. Tengo experiencia en administración de hospitales. Tú ya estás establecida aquí, y el puesto es perfecto para mí. Su voz se suavizó, volviéndose casi suplicante. Además, nos daría la oportunidad de reconectar. ¿No extrañas en absoluto tener familia cerca? La pregunta me golpeó más cerca de lo que quería admitir. A pesar de todo, había momentos en que la ausencia de conexiones familiares dejaba un vacío. Fiestas pasadas con amigos en lugar de parientes. Sin padres a quienes llamar con buenas noticias. Sin recuerdos de infancia compartidos con las personas que estuvieron allí. Ashley, dije con cuidado, he construido una vida aquí, una buena vida con gente en la que confío y respeto. Si quieres ser parte de esa vida, debe ser en términos de respeto mutuo, no de manipulación o expectativas de favores. Parecía lista para discutir, luego se detuvo, considerando. Sin favores. Solo no trabajes activamente en mi contra tampoco. ¿De acuerdo? Evaluaré tu solicitud exactamente como lo haría con la de cualquier otro candidato. Es todo lo que puedo prometer. Ella asintió, aparentemente satisfecha con esta mínima concesión. Luego, como si la tensa conversación no hubiera ocurrido, se animó. Entonces, cuéntame sobre Boston. ¿Cuáles son los buenos barrios para vivir? Si consigo este trabajo, necesitaré encontrar un apartamento. Durante los siguientes 20 minutos, tuvimos la conversación más normal que habíamos compartido en años, discutiendo los barrios de Boston, los restaurantes y los inviernos brutales. Fue casi agradable, este atisbo de lo que podría ser una relación normal entre hermanas. Cuando se preparaba para irse, Ashley se detuvo en la puerta. Por cierto, nunca entendí realmente por qué hiciste tanto escándalo por esa cirugía hace años. Era solo un procedimiento de espalda, ¿verdad? Y todo salió bien. El desdén casual de lo que había sido una crisis médica que me cambió la vida y una profunda traición me dejó atónita. Antes de que pudiera formular una respuesta, sonó el teléfono de mi oficina. Una consulta de emergencia en urgencias. Tengo que atender esto, dije, cogiendo el teléfono. Ashley asintió. Entonces te veré en la entrevista. Gracias por los consejos sobre Boston. Después de que se fue, me quedé inmóvil, con el teléfono olvidado en la mano.
Su comentario de despedida reveló lo que ya debería haber sabido. Ashley nunca había entendido la magnitud de lo que sucedió hace 6 años. En su mente, había sido una simple elección entre un procedimiento médico de rutina y una celebración única en la vida. La profundidad de mi dolor, tanto físico como emocional, nunca se había registrado en su realidad. Esa noche, mientras le contaba el encuentro a Sarah durante la cena en mi apartamento, luché por articular las complejas emociones que la visita de Ashley había desencadenado. Quiere el trabajo porque está en la ruina y nuestros padres ya no pueden mantenerla, expliqué. Pero realmente parece pensar que trabajar juntas de alguna manera arreglaría nuestra relación, como si la proximidad por sí sola pudiera borrar años de historia. Sarah, que había escuchado la historia completa de mi cirugía y el abandono familiar años atrás, negó con la cabeza. Todavía no lo entiende, ¿verdad? Sobre la cirugía. Lo llamó, solo un procedimiento de espalda, antes de irse de mi oficina. Dijo que no entendía por qué hice tanto escándalo al respecto. La expresión de Sarah se endureció. Casi mueres en esa mesa, Brooke. Tu presión arterial se desplomó 2 veces. Recuerdo mirar los monitores y pensar que podríamos perderte. Ella no sabe esa parte. Ninguno de ellos lo sabe. Nunca les conté sobre las complicaciones. Quizás es hora de que lo sepan. Consideré esto mientras retorcía distraídamente el tallo de mi copa de vino. ¿Cuál sería el punto? No cambiaría lo que pasó. No, asintió Sarah. Pero podría cambiar cómo entienden lo que pasó. A veces la gente necesita la imagen completa antes de poder comprender realmente el impacto de sus acciones. Sus palabras se quedaron conmigo mientras me preparaba para dormir esa noche. Durante años, había protegido a mi familia de la verdad completa de ese día, no para ahorrarles dolor, sino porque los había considerado indignos de compartir el mío. Ahora, me preguntaba si ese silencio solo había reforzado su desdén por mi experiencia. Mientras me quedaba dormida, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Ashley, preparación para la entrevista mañana. Deséame suerte. Pede si consigo este trabajo, deberíamos ser compañeras de cuarto para ahorrar en el alquiler. La presunción casual del mensaje me hizo reír a pesar de mí misma. Algunas cosas nunca cambiaban. Ashley siempre vería el mundo ajustándose para acomodar sus deseos, nunca al revés. La pregunta ahora era si había algún lugar para ella en la vida que yo había construido tan cuidadosamente sin ella. ¿Alguna vez alguien de tu pasado ha reaparecido de repente, esperando retomar las cosas donde las dejaron, completamente ajeno a cuánto has cambiado? Ashley entrando en mi hospital se sintió como un choque de mundos. Si este drama familiar te resulta demasiado familiar, tómate un segundo para darle al botón de me gusta y suscribirte. Todavía estoy aprendiendo a navegar estas situaciones y, honestamente, saber que no estoy sola en estas complicadas dinámicas familiares realmente ayuda. La historia se pone aún más intensa a partir de aquí. Esperen a ver qué pasó cuando realmente se entrevistó para el puesto. El día de la entrevista final de Ashley llegó con una ola de calor fuera de temporada que cubría Boston. Me vestí con especial cuidado esa mañana, un traje azul marino a medida, joyas mínimas, el pelo recogido en un moño elegante. La armadura formal era tanto para mi protección emocional como para la apariencia profesional. El comité de entrevistas estaba formado por 5 miembros, el Dr. Carter, director del hospital, Jennifer de Recursos Humanos, el Dr. Patel, jefe de Medicina Interna, Marcus, el director saliente de Servicios al Paciente, y yo. Entrevistaríamos a 3 candidatos finales, deliberaríamos y tomaríamos nuestra decisión al final del día. Llegué temprano para revisar los expedientes de los candidatos por última vez. La solicitud de Ashley había avanzado legítimamente en la ronda preliminar, según Jennifer. Se entrevistó muy bien, me había dicho Jennifer, agradable, segura de sí misma, con ideas creativas para mejorar la experiencia del paciente. Los otros 2 finalistas eran Chris Wagner, con 15 años de experiencia en administración sanitaria, y Zara Mahmood, cuyo innovador programa de defensa del paciente en Johns Hopkins había recibido reconocimiento nacional. Ambos estaban significativamente más cualificados que Ashley sobre el papel. Precisamente a las 9:30, Jennifer acompañó a Ashley a la sala de conferencias. Mi hermana había invertido claramente en su apariencia para la entrevista. Su traje gris carbón era de diseño, su pelo y maquillaje impecables.
Se movía con una confianza practicada mientras estrechaba la mano de cada miembro del comité, dejándome para el final. Doctora Hayes, dijo formalmente, aunque capté la pequeña sonrisa en la comisura de su boca. Gracias por esta oportunidad, señora Hayes, respondí con igual formalidad. Por favor, tome asiento. El doctor Carter dirigió las preguntas iniciales sobre su trayectoria profesional y su filosofía de gestión. Ashley respondió con fluidez, sus respuestas bien ensayadas sin sonar robóticas. Era buena, mejor de lo que había esperado. El carisma que siempre había atraído a la gente hacia ella funcionaba eficazmente en este entorno. El doctor Patel preguntó sobre su experiencia en las relaciones con los médicos, un aspecto clave del puesto. La respuesta de Ashley incluyó una anécdota sobre la resolución de un conflicto entre el personal administrativo y médico en su hospital anterior, una historia que sospechaba fuertemente que estaba adornada, si no completamente fabricada. Cuando llegó mi turno, mantuve una estricta neutralidad profesional. Señora Hayes, este puesto requiere una profunda comprensión de las necesidades del paciente en momentos vulnerables. ¿Puede describir su enfoque para garantizar que la eficiencia administrativa no comprometa la atención compasiva? Los ojos de Ashley se encontraron brevemente con los míos antes de lanzarse a su respuesta. Mi enfoque está realmente inspirado en la experiencia personal, comenzó. Mi hermana, la doctora Hayes aquí presente, me enseñó desde temprana edad lo importante que es el elemento humano en la medicina. Ver su trayectoria médica y su dedicación a los pacientes me enseñó que detrás de cada historial médico hay una persona con miedos, esperanzas y necesidades más allá de lo clínico. La apropiación de mi experiencia vital, particularmente por parte de alguien que había estado notablemente ausente durante mi momento médico más vulnerable, fue de una audacia impresionante. Mantuve mi expresión neutral mientras continuaba. En mi puesto anterior en el Seattle Presbyterian, implementé un sistema de retroalimentación de pacientes que aumentó los puntajes de satisfacción en un 28%. La clave fue escuchar, realmente escuchar lo que los pacientes experimentaban, y luego hacer cambios procesables basados en sus comentarios. Asentí y luego hice mi pregunta de seguimiento, ¿podría explicarnos cómo manejaría una situación en la que un paciente ha experimentado una complicación médica significativa y siente que sus preocupaciones están siendo desestimadas por el personal médico? Era una pregunta estándar para el puesto, pero Ashley pareció leer un subtexto personal en ella. Dudó antes de responder. Primero me aseguraría de que el paciente se sienta escuchado. La validación es crucial cuando alguien está sufriendo. Su voz adoptó una empatía ensayada que sonaba hueca a mis oídos. Luego facilitaría la comunicación entre el paciente y el equipo médico, documentando las preocupaciones y haciendo un seguimiento para garantizar una resolución. Ningún paciente debería sentirse abandonado durante una crisis médica. La ironía de su respuesta no pasó desapercibida para mí, pero simplemente le di las gracias y cedí el turno al siguiente interrogador. El resto de la entrevista transcurrió sin incidentes. Ashley se desenvolvió bien, aunque noté que el doctor Carter me observaba cuidadosamente durante algunas de sus afirmaciones más grandilocuentes sobre logros pasados. Al concluir la entrevista, el doctor Carter agradeció a Ashley y le informó que tomaríamos nuestra decisión al final del día. Jennifer la acompañó a la sala de espera mientras el comité se tomaba un breve descanso antes del siguiente candidato. Una joven impresionante, comentó el doctor Patel mientras recogíamos nuestras notas. Quizás un poco ligera en experiencia en comparación con los otros, pero muy pulida. El doctor Carter me miró. Doctora Hayes, ¿alguna idea que le gustaría compartir en este momento? Reservaré mi evaluación hasta que hayamos visto a todos los candidatos, respondí profesionalmente. Como revelé anteriormente, la señora Hayes es mi hermana, así que estoy siendo particularmente cuidadosa para evaluarla objetivamente. Él asintió, respetando mi discreción, y nos preparamos para la siguiente entrevista. La entrevista de Chris Wagner fue sólida pero poco inspiradora, amplia experiencia, pero poca innovación. Zara Mahmood, sin embargo, fue excepcional. Sus enfoques centrados en el paciente estaban respaldados por datos y estrategias de implementación prácticas. Sus respuestas reflejaban tanto compasión como perspicacia administrativa. Nos detuvimos para almorzar a las 12:30. Mientras recogía mis notas, Jennifer se me acercó. Su hermana preguntó si podría reunirse con usted para almorzar en su oficina. Le dije que podría tener obligaciones con el comité. Gracias, Jennifer. Hablaré con ella brevemente.
Encontré a Ashley esperando en mi oficina, desplazándose por su teléfono. ¿Cómo crees que fue?, preguntó de inmediato, levantando la vista con ojos expectantes. Sabes que no puedo discutir las impresiones del comité contigo, Ashley. No estoy pidiendo información privilegiada, protestó. Solo tu opinión personal, de hermana a hermana. Las mismas consideraciones éticas se aplican independientemente de cómo formules la pregunta. Me senté detrás de mi escritorio, manteniendo la distancia profesional. Estamos viendo a todos los candidatos antes de deliberar. Su expresión se endureció. ¿De verdad vas a ser tan rígida al respecto? Vi cómo me mirabas durante la entrevista. Estabas juzgando todo lo que decía. Estaba evaluando tus respuestas como lo hago con todos los candidatos. Ese es, literalmente, mi trabajo en el comité. Pero ¿sabes cuánto necesito este puesto? Mamá y papá ya no pueden ayudar, y mis ahorros están casi agotados. Su voz adquirió el familiar tono suplicante de la infancia. Sería tan perfecto si trabajara aquí. Podríamos reparar nuestra relación, almorzar juntas, tal vez incluso compartir un apartamento para ahorrar en el alquiler. La presunción de que yo querría alguna de estas cosas me dejó momentáneamente sin palabras. Ashley, si consigues este puesto, y eso es un gran sí, nuestra relación profesional tendría que seguir siendo exactamente eso, profesional. No tengo ningún interés en ser compañeras de cuarto o en forzar una relación personal que no existe. ¿Por qué eres tan fría?, exigió, su tono transformándose rápidamente en ira. ¿Qué te he hecho que fuera tan terrible? La pregunta, tan genuina en su inconsciencia, encendió algo en mí. ¿Realmente no lo sabes?, pregunté en voz baja. ¿Todavía es por lo de la graduación? Por Dios, Brooke, eso fue hace 6 años. Fue una cirugía de espalda, no de cerebro. ¿Te recuperaste bien? No fue una cirugía de espalda. Fue una cirugía de columna de emergencia por compresión medular que podría haberme dejado paralizada. Mi voz se mantuvo tranquila a pesar de la emoción que crecía dentro de mí. Y no me recuperé bien. Tuve complicaciones graves durante el procedimiento. Mi presión arterial se desplomó 2 veces. Tuvieron que hacer una fusión más extensa de lo planeado. Pasé 8 semanas con un dolor insoportable, incapaz siquiera de usar el baño sin ayuda. La expresión de Ashley parpadeó entre el desdén y la incertidumbre. Pero mamá y papá dijeron que era de rutina. Dijeron que estabas siendo dramática por necesitarlos allí. ¿Le preguntaste a los médicos? ¿Me llamaste alguna vez durante mi recuperación para ver cómo estaba? Estaba ocupada con los eventos de la graduación y luego buscando trabajo. Además, parecías bien cuando te vi en Navidad. 6 meses después, tras una intensa fisioterapia y manejo del dolor. Ashley se cruzó de brazos a la defensiva. Todo el mundo tiene cirugías, Brooke. La vida sigue. Mi graduación fue un evento único en la vida. También lo fue casi morir en una mesa de operaciones mientras mi familia posaba para las fotos de graduación. La crudeza de mi declaración finalmente pareció penetrar. La perfecta compostura de Ashley se desvaneció, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir con, casi morir? Antes de que pudiera responder, un golpe en mi puerta nos interrumpió. Sara asomó la cabeza, con expresión de disculpa. Lamento interrumpir, doctora Hayes, pero tenemos una emergencia en la habitación 412. El paciente de fusión espinal postoperatoria está experimentando hipotensión severa y posibles síntomas de compresión medular. Voy para allá. Me levanté rápidamente, cogiendo mi estetoscopio. Ashley permaneció sentada. No hemos terminado de discutir esto. Sí, hemos terminado. Una emergencia médica tiene prioridad sobre el drama familiar. Siempre ha sido así y siempre lo será. Mientras me dirigía hacia la puerta, la mirada de Sara se posó en Ashley, su expresión cambió de neutralidad profesional a reconocimiento, y luego a algo más duro. Tú eres Ashley, dijo, la afirmación plana y sin inflexiones. Ashley pareció sorprendida. Sí. Te conozco. No, dijo Sara. Pero yo te conozco a ti. Fui la enfermera de recuperación de Brooke después de su cirugía. Esa que tu familia se saltó para asistir a una graduación. La boca de Ashley se abrió ligeramente de sorpresa. ¿Tú fuiste?
Me quedé con ella después de que terminara mi turno porque no tenía a nadie. Ni familia, ni visitas. Solo una joven de 22 años aterrorizada y sola después de una cirugía mayor con complicaciones postoperatorias. La voz de Sara se mantuvo profesional pero llevaba un juicio inconfundible. He trabajado en recuperación neuroquirúrgica durante 12 años. Sé la diferencia entre procedimientos de rutina y emergencias que amenazan la vida. La cirugía de tu hermana fue lo segundo. Ashley miró de Sara a mí, la confusión evidente en su rostro. Brooke nunca nos dijo que hubo complicaciones. ¿Habría importado? Pregunté simplemente, y luego me volví hacia Sara. Vamos a ver a nuestro paciente. Mientras corríamos por el pasillo hacia la habitación 412, Sara me miró. Perdón si me excedí. No lo hiciste, le aseguré. Probablemente es la primera vez que escucha la verdad sobre ese día de alguien a quien no puede tachar de dramática. El paciente de la 412 requería intervención inmediata, una situación inquietantemente similar a mis propias complicaciones postoperatorias años antes. Durante las siguientes 2 horas, me concentré por completo en estabilizarlo, olvidando temporalmente al comité de entrevistas y a Ashley. Para cuando resolvimos la crisis, eran casi las 3, hora de la deliberación del comité. Regresé apresuradamente a la sala de conferencias, disculpándome por mi ausencia. Las emergencias médicas tienen prioridad, dijo el doctor Carter comprensivamente. Revisamos las referencias de la señora Mahmood mientras esperábamos. Muy impresionantes. El proceso de deliberación fue minucioso y objetivo. Las cualificaciones, el desempeño en la entrevista y las referencias de cada candidato se discutieron en detalle. Cuando se revisó la solicitud de Ashley, me obligué a evaluar su candidatura con el mismo desapego clínico que aplicaría a cualquier caso médico. La señora Ayes se presenta bien y tiene ideas creativas para mejorar la experiencia del paciente, señalé. Sin embargo, su experiencia real es limitada en comparación con los otros candidatos, y algunos de sus logros afirmados parecen difíciles de verificar. El doctor Patel asintió de acuerdo. Tuve la misma impresión. Sus respuestas sobre las relaciones con los médicos parecían ensayadas en lugar de extraídas de una experiencia genuina. Jennifer consultó sus notas. Sus referencias fueron positivas, pero algo vagas sobre contribuciones específicas. El doctor Carter resumió la discusión. Parece que la señora Ayes tiene potencial, pero carece de la experiencia sustancial que requiere este puesto. Estamos de acuerdo en que es la tercera entre nuestros candidatos. El comité colocó unánimemente a Ashley en tercer lugar, con Zara Mahmood como la clara primera opción y Chris Wagner en segundo lugar. A las 4:30, la decisión era oficial. El puesto se ofrecería a Zara, con Chris como respaldo si ella lo rechazaba. Al concluir la reunión, Jennifer se preparó para informar a los candidatos. ¿Prefiere que hable yo con su hermana, doctora Ayes, dada la conexión personal? No, dije con firmeza. Por favor, trátela exactamente como trataría a cualquier otro candidato. La cortesía profesional no requiere ni más ni menos. Regresé a mi oficina para completar las notas de los pacientes, emocionalmente agotada por los eventos del día. 20 minutos después, la puerta de mi oficina se abrió de golpe sin llamar. Ashley irrumpió, con el rostro enrojecido por la ira. Me sabotaste, acusó, con la voz cada vez más alta. Después de todo lo que te dije sobre necesitar este trabajo. Permanecí sentada, manteniendo la compostura. El comité tomó su decisión basándose en las cualificaciones y la experiencia. La señora Mahmood era la candidata más cualificada por un margen significativo. Pero soy tu hermana. Eso debería contar para algo. En este hospital, lo que cuenta es la competencia, la experiencia y el compromiso con el cuidado del paciente. Las conexiones familiares no anulan esas consideraciones. Siempre has estado celosa de mí, escupió, con lágrimas formándose en sus ojos. Siempre compitiendo, siempre tratando de demostrar que eres mejor. No podías soportar la idea de que yo tuviera éxito aquí, en tu precioso hospital. Ashley, ya es suficiente. Mi voz se mantuvo firme pero constante. Esto no se trata de una rivalidad infantil. Se trata de cualificaciones profesionales para un puesto de alto nivel con responsabilidades significativas. Se trata de venganza, insistió. Por esa estúpida cirugía, por la graduación.
Todavía me estás castigando por algo que ni siquiera fue mi culpa. Nadie te está castigando. Simplemente no eres la candidata más cualificada. Necesitaba este trabajo. Su voz se quebró con una angustia genuina. Mamá y papá se están ahogando en deudas por mi culpa. Porque siguieron ayudándome financieramente cuando no podía mantener un trabajo. Están hablando de vender la casa. Pensé que si conseguía este puesto, finalmente podría ayudarlos en lugar de agotarlos. La admisión, tan cruda y honesta, atravesó mi desapego profesional. Quizás por primera vez, Ashley estaba reconociendo su papel en los problemas financieros de nuestros padres en lugar de desviar la responsabilidad. Antes de que pudiera responder, una conmoción en el pasillo llamó nuestra atención. Las voces de nuestros padres, que no había escuchado en persona en más de 2 años, se oían claramente desde el área de recepción. Estamos buscando a la doctora Brooke Hayes, insistía la voz de mi padre. Y a su hermana, Ashley Hayes. Somos sus padres. Los ojos de Ashley se abrieron de par en par. ¿Llamaste a mamá y papá? No, dije, igualmente sorprendida. ¿Y tú? Ella asintió, de repente pareciendo más joven y vulnerable. Después de hablar con tu amiga la enfermera, estaba molesta. Quería que confirmaran que tu cirugía no fue tan grave como tú y Sara lo hicieron sonar. Antes de que pudiera procesar esta información, mis padres aparecieron en mi puerta, luciendo más viejos de lo que recordaba y claramente incómodos en el entorno hospitalario. Brooke, dijo mi madre tentativamente, ha pasado mucho tiempo. La familia que se había fracturado hacía 6 años se reunía de repente en mi oficina, el último lugar donde habría esperado o querido tal reunión. Los mundos profesional y personal que había mantenido cuidadosamente separados ahora colisionaban de manera espectacular, sin una indicación clara de si todos saldríamos intactos. Mis padres se pararon torpemente en la puerta de mi oficina, sus expresiones una mezcla de incomodidad y determinación. Mi padre parecía significativamente mayor que la última vez que lo vi, su cabello ahora completamente gris, nuevas arrugas grabadas profundamente alrededor de sus ojos. Mi madre apretaba su bolso contra su pecho como un escudo. Mamá. Papá, los reconocí con un asentimiento, luchando por mantener mi compostura profesional en esta situación cada vez más extraña. Esto es inesperado. Ashley nos llamó, explicó mi madre, entrando vacilante en la oficina. Estaba bastante molesta. Algo sobre una entrevista de trabajo y complicaciones de tu cirugía de hace años. Ashley se movió para pararse a su lado, formando un frente unido que se sentía dolorosamente familiar. Les dije cómo sigues guardando rencor por el día de la graduación, cómo influiste en el comité de contratación en mi contra. Eso no es lo que pasó, dije con firmeza. El comité tomó su decisión basándose en las cualificaciones. La candidata más experimentada obtuvo el puesto. Pero le contaste al comité nuestra historia, ¿no es así?, acusó Ashley. Los envenenaste en mi contra. Revelé nuestra relación por razones éticas y me excusé de tu entrevista inicial. La decisión final fue unánime entre los 5 miembros del comité. Mi padre se aclaró la garganta. Brooke, seguramente hay algo que puedas hacer. Ashley realmente necesita este puesto. La conexión familiar debería contar para algo. 6 años de separación, y esta era su frase de apertura. No preocupación por mi bienestar o interés en mi vida, sino otra petición para priorizar las necesidades de Ashley sobre la integridad profesional. Así no funciona la medicina. Así no funciona este hospital, respondí, mi voz enfriándose. Los puestos se ganan por mérito, no por conexiones familiares. Pero ahora eres una especie de doctora importante aquí, intervino mi madre. Jefa de residentes, dijo Ashley. Seguro que tienes influencia. Que es precisamente por lo que debo tener especial cuidado con los conflictos de interés. Me puse de pie, necesitando la ventaja física de la altura. Esta discusión es inapropiada. Mi oficina no es lugar para asuntos familiares, y tengo pacientes que necesitan mi atención. Siempre los pacientes, murmuró mi madre. Siempre algo más importante que la familia. La ironía de su declaración fue tan profunda que casi me reí. Sí, los pacientes con compresión de la médula espinal tienen prioridad sobre el drama familiar, especialmente cuando esa familia no se molestó en apoyar a su hija durante una cirugía que amenazaba su vida. ¿Amenazaba su vida?
La expresión de mi padre cambió de derecho a confusión. Los médicos nos dijeron que era un procedimiento de disco sencillo. ¿Qué médicos? Nunca hablaron con mi equipo quirúrgico. Nunca llamaron al hospital. Ni siquiera comprobaron si sobrevivía al procedimiento. Un tenso silencio siguió a esta declaración. Mi madre miró a Ashley, quien se movió incómoda. Esa enfermera, Sara, dijo que hubo complicaciones, admitió Ashley a regañadientes. Quebró que casi muere. Eso es ridículo, desestimó mi madre de inmediato. Nos habrían informado si hubiera habido complicaciones graves. ¿Quién? Desafié. No estaban listados como mis contactos de emergencia. No estuvieron allí antes, durante ni después de la cirugía. Nunca llamaron para comprobar mi estado. El rostro de mi padre se había puesto ligeramente pálido. Brooke, si hubo complicaciones graves, ¿por qué no nos lo dijiste? Dejé de esperar nada de ustedes en el momento en que desperté sola después de la cirugía. La calma y el desapego en mi voz me sorprendieron incluso a mí. ¿Por qué compartiría detalles médicos con personas que habían dejado claro que mi salud no era su prioridad? Antes de que pudieran responder, un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. El doctor Carter entró, su expresión cambiando de profesional a preocupada al registrar el tenso cuadro familiar. Doctora Hayes, disculpe la interrupción. Quería discutir el caso Johnson, pero puedo volver más tarde. No es necesario, doctor Carter. Mi familia ya se iba. Hice un gesto hacia la puerta. En realidad, interrumpió Ashley, estamos discutiendo el puesto administrativo. Parece que ha habido algunas irregularidades en el proceso de selección debido a un sesgo personal. El doctor Carter levantó una ceja, mirando entre Ashley y yo. Señor Hayes, el proceso de selección se llevó a cabo con total transparencia y profesionalismo. La doctora Hayes reveló adecuadamente su relación y tomó las medidas apropiadas para garantizar la equidad. Pero ella influyó en la decisión final, insistió Ashley. Usó su posición para castigarme por algo que sucedió hace años. Esa es una acusación seria, respondió el doctor Carter, su tono enfriándose. Y completamente infundada según lo que observé en nuestras deliberaciones. La doctora Hayes fue notablemente objetiva en su evaluación, centrándose únicamente en las cualificaciones profesionales. Mi madre dio un paso adelante. Doctor Carter, somos los padres de Ashley. Seguramente entiende que la familia debe ayudarse mutuamente en estas situaciones. Brooke ha logrado tanto éxito aquí. Seguramente podría haber asegurado que su hermana recibiera la misma oportunidad. La expresión del doctor Carter permaneció profesionalmente neutral, pero capté el ligero estrechamiento de sus ojos. Señora Hayes, el Boston Memorial ha construido su reputación sobre la excelencia y la integridad. Contratamos basándonos en el mérito, no en las conexiones familiares. Ese enfoque es la razón por la que su hija Brooke ha tenido éxito aquí, por sus habilidades excepcionales y su dedicación, no por a quien conoce. Un lento rubor subió por el cuello de mi madre. No quise sugerir. Además, continuó el doctor Carter, la doctora Hayes es una de nuestras médicas más valoradas precisamente por sus estándares éticos. Cualquier intento de influir en las decisiones de contratación basándose en relaciones personales sería un perjuicio para esta institución y los pacientes que servimos. La clara defensa de mi integridad profesional, algo que mi familia nunca había priorizado, fue inesperadamente conmovedora. El doctor Carter me conocía desde hacía menos de 2 años, pero entendía algo fundamental sobre mí que mi propia familia había pasado por alto. El tenso enfrentamiento fue interrumpido por otra llegada. Sara apareció en la puerta, con un portapapeles en la mano. Disculpe, doctora Hayes, pero la familia Rodríguez pide hablar con usted sobre el plan de cuidados postoperatorios de su padre. Al entrar Sara, su mirada se posó en mis padres, y un destello de reconocimiento apareció en sus ojos. Había visto sus fotos durante nuestra amistad, había escuchado historias sobre ellos durante años de conversaciones. Mi madre notó el reconocimiento. ¿Nos conocemos? Sara se enderezó. No, señora Hayes, usted no me conoce, pero yo sí la conozco a usted. O al menos sé de usted. Soy Sarah Winters. Fui la enfermera de recuperación que se quedó con su hija después de su cirugía de columna hace 6 años. Mi padre frunció el ceño. ¿La cirugía durante la graduación de Ashley?
Sí, confirmó Sara, su comportamiento profesional teñido de un juicio apenas disimulado. Me quedé con Brooke durante horas después de que terminara mi turno porque no tenía familia presente. Estuve allí cuando su presión arterial se desplomó durante la recuperación postoperatoria. Estuve allí cuando desarrolló una fuga de líquido cefalorraquídeo que requirió una intervención de emergencia. Estuve allí cuando lloró de dolor mientras revisaba su teléfono en busca de mensajes de su familia. Mensajes que nunca llegaron. Cada declaración aterrizó como un golpe físico. Las expresiones de mis padres cambiaron de indignación defensiva a incertidumbre incómoda. ¿Hubo una fuga de líquido cefalorraquídeo?, preguntó mi padre en voz baja. Entre otras complicaciones, confirmó Sara. La cirugía que estaba programada para 4 horas duró más de 7. Los cirujanos tuvieron que realizar una fusión más extensa de lo planeado debido a la gravedad de la hernia discal y la fragmentación. La doctora Ayes enfrentó meses de difícil recuperación y rehabilitación. Pero nunca nos dijo nada de esto, protestó débilmente mi madre. ¿Habría cambiado su decisión de asistir a la graduación?, preguntó Sara directamente. Mis padres intercambiaron miradas incómodas pero no respondieron. El doctor Carter, sintiendo la tensión, se aclaró la garganta. Quizás esta discusión debería continuar en otro momento. Tenemos pacientes que requieren atención. Sí, asentí rápidamente, agradecida por la interrupción profesional. Sara, por favor, dile a la familia Rodríguez que estaré allí en breve. La compostura de mi madre había flaqueado, su certeza anterior reemplazada por la confusión. Brooke, tenemos que hablar de esto. Si lo que ella dice es cierto. Es cierto, confirmé. Cada palabra. Pero este no es el momento ni el lugar. Tengo responsabilidades con mis pacientes. Siempre los pacientes, repitió mi madre, pero esta vez sin el tono despectivo. En cambio, su voz transmitía algo más cercano a la comprensión. Sí, asentí simplemente. Siempre los pacientes. Eso es lo que significa ser médico. Ashley había permanecido inusualmente en silencio durante las revelaciones de Sara. Ahora habló, su voz más pequeña de lo que la había oído en años. No lo sabía, Brooke. Sobre las complicaciones, sobre lo grave que fue. Nunca preguntaste, respondí, sin malicia. Ninguno de ustedes lo hizo. El doctor Carter intervino con diplomacia practicada. Señora y señor Ayes, quizás estarían más cómodos esperando en nuestra sala familiar. La doctora Ayes puede unirse a ustedes después de atender sus responsabilidades con los pacientes. Mi padre asintió, aparentemente aliviado por la sugerencia. Sí, eso sería lo mejor. Esperaremos, Brooke. Tómate tu tiempo con tus pacientes. Mientras salían, Ashley se quedó atrás. Lamento lo del trabajo, dijo en voz baja. No debería haberte acusado de sabotearme. El simple reconocimiento, tan raro en mi hermana, me tomó por sorpresa. Gracias por decir eso. ¿Crees que? Dudo. ¿Crees que podría haber otros puestos aquí? Estaría cualificada para algo de nivel de entrada, tal vez. La pregunta reveló una vulnerabilidad que no estaba acostumbrada a ver en Ashley. Quizás por primera vez, se acercaba a mí sin derecho ni manipulación, solo una petición directa de ayuda. Podría haber, concedí. Relaciones con el paciente tiene varios puestos de coordinador abiertos. Requieren menos experiencia, pero aún así implican mejorar la experiencia del paciente. La esperanza parpadeó en su rostro. ¿Estarías dispuesta a contarme sobre ellos? No para mover hilos, solo información. Puedo hacer eso, acepté con cautela. Pero no hoy. Realmente necesito ver a la familia Rodríguez ahora. Ella asintió, aceptando el límite sin discutir. Otra primicia. Entiendo. Los pacientes primero. Mientras se iba para unirse a nuestros padres, Sara me levantó una ceja. La familia Rodríguez puede esperar 5 minutos más si necesitas un momento. Sonreí agradecida a mi amiga. Gracias por todo. Por estar aquí hoy, por lo que le dijiste a mi familia. Por quedarte conmigo hace 6 años. Eso es lo que hace la verdadera familia, respondió simplemente. Aparecen cuando importa.
La verdad de su declaración resonó profundamente. Mis padres y Ashley eran mi familia por sangre. Pero Sarah, el doctor Carter y mis colegas que respetaban mi trabajo, ellos eran la familia que yo había elegido, las personas que habían demostrado su compromiso a través de acciones en lugar de obligaciones. Respiré hondo, centrándome antes de enfrentarme a la familia Rodríguez. Los mundos profesional y personal que había mantenido separados durante tanto tiempo habían chocado hoy, pero quizás no tan desastrosamente como había temido. La verdad sobre mi cirugía finalmente había salido a la luz. Mi familia se había enfrentado a la realidad de sus elecciones y sus consecuencias. Y en Ashley, había vislumbrado algo nuevo, una voluntad de asumir la responsabilidad, de reconocer errores, de abordar nuestra relación con honestidad en lugar de derecho. No era una reconciliación. Todavía no. Pero era algo que no había esperado ni creído posible, un primer paso hacia la comprensión. Un mes después del tumultuoso día de la entrevista, me encontraba frente al Mercy General Hospital, a 15 minutos en coche del Boston Memorial. La moderna entrada de cristal reflejaba la luz del sol de la tarde mientras miraba mi reloj por tercera vez en 5 minutos. Ashley había sugerido esta reunión, a pesar de mis recelos, había aceptado. La puerta se deslizó y allí estaba mi hermana, con un sencillo vestido azul marino y una placa de identificación del hospital prendida en el cuello, Ashley Hayes, coordinadora de defensa del paciente. Su rostro se iluminó al verme. Viniste, dijo, sonando genuinamente complacida. Dije que lo haría. Mantuve una distancia prudente, todavía insegura sobre este nuevo capítulo. Hay una cafetería a la vuelta de la esquina. Tienen esos croissants de almendra que te gustaban. El hecho de que recordara este pequeño detalle, una preferencia de años atrás, me sorprendió. Caminamos en un silencio agradable hasta la cafetería, pedimos nuestras bebidas y encontramos una mesa tranquila en un rincón. Y bien, comencé después de que nos instalamos. Coordinadora de defensa del paciente. ¿Cómo va todo? La sonrisa de Ashley era diferente a la que recordaba. Menos practicada, más genuina. Es un desafío. Estoy aprendiendo mucho. Resulta que soy buena escuchando las preocupaciones de los pacientes y traduciéndolas al personal médico. Me alegra oír eso. Quiero darte las gracias, dijo, mientras sus dedos trazaban nerviosamente el borde de su taza. La carta de recomendación que escribiste para este puesto. No me lo esperaba después de todo. Después de que mi familia se fue del Boston Memorial ese día, efectivamente escribí una referencia profesional cuidadosamente redactada para Ashley, destacando sus habilidades de comunicación y recomendándola para puestos de nivel de entrada en relaciones con el paciente. Había sido una decisión calculada, ofrecer ayuda apropiada sin comprometer mi integridad profesional. Estás cualificada para un puesto de nivel de entrada, dije simplemente. La referencia fue objetiva. Aún así, no tenías que hacerlo. Respiró hondo. He estado en terapia, ¿sabes? Desde ese día en tu hospital. 2 veces por semana. Esto fue inesperado. De verdad. Ella asintió. Después de lo que dijo Sarah sobre tu cirugía, después de ver cómo todos en el Boston Memorial te respetaban mientras yo hacía el ridículo, algo finalmente hizo clic. Me di cuenta de que no me gustaba la persona en la que me había convertido. La admisión quedó suspendida entre nosotras, cruda y honesta de una manera que Ashley nunca había sido. La terapeuta cree que he pasado toda mi vida siendo la favorita sin merecerlo, continuó. Que nunca desarrollé habilidades reales porque todo me lo daban hecho. Dice que tengo rasgos de personalidad de derecho. Ashley hizo comillas en el aire alrededor del término clínico con una sonrisa autocrítica. Suena preciso, me aventuré con cuidado. Ella se rió, una risa genuina sin defensas. Sí, no es broma. Es difícil mirarse a uno mismo con honestidad después de 30 años de creerse su propia publicidad. Bebimos nuestros cafés. El silencio entre nosotras era ahora pensativo en lugar de tenso. Mamá y papá también están en terapia, añadió. Terapia familiar. Querían que te preguntara si considerarías unirte a una sesión alguna vez. No ahora, añadió rápidamente al ver mi expresión. Cuando estés lista. Si alguna vez estás lista. No estoy segura de estar lista para eso, admití. Entiendo.
Realmente están luchando con lo que Sara les dijo sobre tu cirugía. Papá sigue diciendo que no sabía, que nadie le dijo lo grave que era. Mamá llora cada vez que surge el tema. Su ignorancia fue una elección, dije, más bruscamente de lo que pretendía. Eligieron no llamar al hospital, no hablar con mis médicos, no ver cómo estaba después. Tienes razón, asintió Ashley, sorprendiéndome de nuevo con su rápido reconocimiento. Están empezando a verlo ahora. La terapeuta es bastante dura con ellos al respecto. Traté de imaginar a mis padres en terapia, enfrentando décadas de favoritismo y sus consecuencias. La imagen era casi imposible de evocar. ¿Cómo están financieramente?, pregunté, cambiando ligeramente de tema. Mencionaste que estaban teniendo dificultades. La expresión de Ashley se volvió seria. Están bien por ahora. Refinanciaron la casa. Estoy enviando parte de mi sueldo a casa cada mes para ayudar. No es mucho, pero es algo. La inversión de roles, Ashley apoyando a nuestros padres en lugar de tomar constantemente de ellos, representaba un cambio significativo. Eso es responsable de tu parte. Hay una primera vez para todo, dijo con una sonrisa irónica. Mira, Brooke, sé que no podemos borrar el pasado. Lo que pasó con tu cirugía, no puedo arreglarlo. Ninguno de nosotros puede. Pero estoy tratando de ser diferente ahora. De ser alguien que eventualmente quieras tener en tu vida de nuevo. La vulnerabilidad en su declaración fue desarmante. Durante toda nuestra vida, Ashley había abordado las relaciones como derechos en lugar de conexiones que debían ganarse y mantenerse. Lo aprecio, dije con cuidado. Pero la confianza tarda tiempo en reconstruirse, si es que se puede reconstruir. Lo sé. No estoy pidiendo perdón ni una hermandad instantánea. Solo una apertura a la posibilidad de que la gente pueda cambiar. Terminamos nuestros cafés y caminamos de regreso hacia el Mercy General. Al acercarnos a la entrada, Ashley dudó. Hay una reunión departamental el próximo mes sobre cómo mejorar la comunicación cruzada para los pacientes transferidos. El Boston Memorial enviará representantes. ¿Estarás allí? Posiblemente. El Dr. Bennett me ha estado pidiendo que me involucre más en iniciativas interhospitalarias. Si estás allí, hizo una pausa, esforzándose visiblemente por formular su petición sin presunción. Quizás podríamos tomar otro café. Sin presiones. Consideré la petición. Quizás. Te lo haré saber. Su sonrisa fue comprensiva en lugar de exigente. Es justo. Debería volver al trabajo. Gracias por reunirte conmigo, Brooke. Mientras la veía volver a entrar al Mercy General, sentí una ligereza inesperada. No, perdón, todavía no, pero quizás el comienzo de algo nuevo. Una relación basada en quienes nos estábamos convirtiendo en lugar de quienes habíamos sido. Las semanas siguientes trajeron cambios graduales y cautelosos. Sara, siempre protectora, se mantuvo escéptica sobre la transformación de Ashley. La gente no cambia su naturaleza fundamental, advirtió durante la cena en mi apartamento, especialmente no tan rápido. No me estoy precipitando a nada, le aseguré. Pero la Ashley con la que tomé café era diferente de la Ashley que irrumpió en mi oficina exigiendo un trabajo. Solo ten cuidado, aconsejó Sara. Has construido una buena vida aquí. No dejes que la obligación familiar te arrastre de nuevo a los viejos patrones. Evan, que me había apoyado discretamente durante toda la situación de Ashley, ofreció una perspectiva más optimista. La dinámica familiar puede cambiar cuando el equilibrio de poder cambia, observó. Tu hermana está experimentando consecuencias, quizás por primera vez. Eso puede ser transformador. Mi ascenso a médica adjunta titular llegó 3 meses después de que Ashley comenzara en el Mercy General. A la ceremonia asistieron colegas que se habían convertido en amigos y amigos que se habían convertido en familia. Sara estaba orgullosa en la primera fila. El Dr. Carter presentó el nombramiento con cálidas palabras sobre mis contribuciones al Boston Memorial. En mi discurso de aceptación, agradecí a quienes habían apoyado mi trayectoria, haciendo una mención especial a Sara, quien estuvo allí cuando más importaba. No invité a mis padres ni a Ashley a la ceremonia. Ese puente, aunque quizás en construcción, aún no era lo suficientemente fuerte para soportar tal peso.
2 meses después, me encontré en la conferencia interhospitalaria que Ashley había mencionado. La vi de inmediato en el abarrotado auditorio, ahora con un nuevo título en su placa, Defensora Senior de Pacientes. Se dio cuenta de mi presencia, pero esperó a que yo me acercara en lugar de asumir la conexión. Otro cambio pequeño pero significativo. Felicidades por el ascenso, dije, señalando su placa. Su sonrisa fue modesta en lugar de triunfante. Gracias. Sigue siendo un nivel de entrada en comparación con tus logros, pero estoy aprendiendo mucho. ¿Cómo lo conseguiste tan rápido? Desarrollé un protocolo de comunicación para pacientes que no hablan inglés. Simple pero efectivo. Resulta que escuchar las necesidades reales de las personas puede llevar a soluciones útiles. Se encogió de hombros. Algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. La sesión de la conferencia se centró en mejorar las transiciones de pacientes entre hospitales. Durante el periodo de discusión, observé a Ashley manejar una pregunta desafiante de un cirujano con una compostura y una reflexión impresionantes. Habló sobre la dignidad del paciente durante los traslados, citando investigaciones en lugar de depender del encanto o la evasión. La Ashley que yo había conocido habría usado su personalidad para sortear el desafío. Esta Ashley usó preparación y conocimiento. Después, compartimos otro café. La conversación fluyó más fácilmente esta vez, centrándose principalmente en asuntos profesionales, pero ocasionalmente tocando temas personales. Ashley mencionó que había comenzado a ser voluntaria en un centro de rehabilitación similar al donde me había recuperado de la cirugía. Es una lección de humildad, admitió. Ver a la gente trabajar tan duro solo para recuperar funciones básicas hace que mis problemas parezcan bastante triviales. Es una buena perspectiva, estuve de acuerdo. Mamá y papá preguntaron por ti de nuevo, se aventuró con cuidado. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que te va extraordinariamente bien profesionalmente. Que hablamos de vez en cuando, pero que reconstruir la confianza lleva tiempo. Que necesitan respetar tus límites. La respuesta madura, tan diferente de la Ashley que habría presionado y manipulado, reforzó mi sensación de que se estaba produciendo un cambio genuino. 6 meses después del enfrentamiento del día de la entrevista, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. A diferencia de las comunicaciones anteriores, no se centraba en Ashley ni estaba lleno de sutiles chantajes emocionales. En cambio, contenía una disculpa simple y directa. Brooke. He estado reflexionando mucho en terapia sobre las decisiones que tu madre y yo tomamos con respecto a tu cirugía. No hay excusa para nuestra ausencia cuando más nos necesitabas. Ahora entiendo que esto fue parte de un patrón más grande de no reconocer y apoyar tus necesidades. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que reconozco el dolor que causamos. Si alguna vez estás dispuesta, agradecería la oportunidad de disculparme en persona. Tu madre siente lo mismo. Estamos orgullosos de la consumada médica en la que te has convertido, enteramente gracias a tu propia determinación. Con amor y arrepentimiento. Papá. No respondí de inmediato, dejando que las palabras reposaran conmigo durante varios días. El reconocimiento, aunque con años de retraso, era algo que no me había dado cuenta de que todavía necesitaba. Mi respuesta fue breve pero honesta, gracias por tu correo electrónico. Aún no estoy lista para una reunión en persona, pero aprecio tu reconocimiento de lo que sucedió. Me alegra que tú y mamá estén trabajando en estos temas en terapia. El intercambio abrió un tímido canal de comunicación. Siguieron correos electrónicos ocasionales, respetuosos con los límites, libres de manipulación. Mi madre envió una tarjeta en el aniversario de mi ascenso que contenía solo palabras de apoyo, sin referencia a Ashley ni a obligaciones familiares. Pasos pequeños, pero significativos. Casi un año después de la fallida entrevista de Ashley en el Boston Memorial, nuestros caminos se cruzaron profesionalmente de nuevo en una conferencia interhospitalaria sobre la defensa del paciente. Llegué temprano para revisar mi presentación y encontré a Ashley ya allí, ayudando a organizar los materiales para su propia sesión de taller. Doctora Ayes, me saludó con cortesía profesional cuando notó mi presencia. Esperaba encontrarla antes de que todo se pusiera ajetreado. Quería informarle que estoy aplicando para el puesto de directora de experiencia del paciente en el Mercy General. Es un paso significativo, observé. ¿Te sientes preparada para ello? Consideró la pregunta pensativamente.
Hace 6 meses, habría dicho que sí de inmediato sin considerar realmente lo que implica el puesto. Ahora, hizo una pausa, creo que lo estoy, pero también soy consciente de lo mucho que todavía tengo que aprender. He sido honesta al respecto en mi solicitud. Esa autoconciencia te servirá bien, señalé, genuinamente impresionada por su crecimiento. No espero ningún trato especial, añadió. Pero esperaba que pudieras asistir a mi taller hoy. Tu retroalimentación profesional sería valiosa. La petición era razonable y profesionalmente apropiada. Puedo hacer eso. Su taller sobre las barreras de comunicación entre el personal médico y los pacientes fue realmente impresionante. Ashley había desarrollado un protocolo que mejoraba significativamente la comprensión de los pacientes sobre los planes de tratamiento, particularmente entre las poblaciones vulnerables. Presentó datos, reconoció limitaciones y manejó las preguntas con competencia en lugar de encanto. Cuando un médico senior desafió uno de sus puntos, se involucró pensativamente en lugar de ponerse a la defensiva. Después, le ofrecí retroalimentación profesional específica, que recibió con genuino interés. Mientras discutíamos posibles mejoras a su protocolo, me di cuenta de que estábamos teniendo nuestra primera conversación verdaderamente colegial, iguales discutiendo intereses profesionales compartidos en lugar de hermanas cargando con un bagaje histórico. Has cambiado, observé mientras concluíamos nuestra discusión. Ella asintió. La terapia ayuda. También ayuda a trabajar de verdad por lo que quiero en lugar de esperar que me lo den. Y, dudó, también ayuda a entender lo que te hice. Lo que todos te hicimos. El pasado es el pasado, dije, no con desdén, sino con la perspectiva que el tiempo me había concedido. Lo que importa es quiénes elegimos ser ahora. Hablando de elecciones, dijo Ashley con cuidado, mamá y papá vienen a Boston el próximo mes. Sin presiones, pero les encantaría verte si estás dispuesta. Quizás solo un café en un lugar neutral. Consideré la petición. Hace un año, me habría negado de inmediato. Ahora, me encontré sopesando la posibilidad. Lo pensaré, prometí. 2 semanas después, asistí en un difícil caso de cirugía de columna, una joven con una condición notablemente similar a la que yo había experimentado. El exitoso procedimiento me dejó reflexiva sobre mi propio viaje y los diferentes caminos que puede tomar la curación. Esa noche, le envié un correo electrónico a Ashley, me reuniré con mamá y papá. Solo café, lugar público, 1 hora máximo. La reunión no fue ni una reconciliación milagrosa ni una confrontación desastrosa. Mis padres habían envejecido visiblemente, humillados por las luchas financieras y la dolorosa autoconciencia a la que la terapia los había forzado. Mi madre lloró cuando me vio por primera vez, pero se compuso rápidamente, respetando que las demostraciones emocionales públicas no ayudarían a nuestra frágil reconexión. «Te ves bien, Brooke», dijo mi padre, su voz transmitiendo una calidez genuina bajo la incomodidad. «El hospital debe estar tratándote bien». «He construido una buena vida aquí», confirmé. La conversación que siguió fue cuidadosa pero no fría. Hicieron preguntas apropiadas sobre mi trabajo, escucharon mis respuestas sin interrumpir ni desviar el foco hacia Ashley. Cuando pregunté sobre su situación financiera, fueron honestos sobre los desafíos, pero enfatizaron que se las arreglaban sin agobiar a ninguna de las hijas. Ashley nos ha estado ayudando a entender en qué nos equivocamos, admitió mi madre en voz baja. No solo con tu cirugía, sino durante toda tu infancia. La terapeuta lo llama, síndrome del hijo de oro. No nos dimos cuenta del daño que les estábamos haciendo a ambas. ¿A ambas?, pregunté, sorprendida por la inclusión. Mi padre asintió. Ashley nunca desarrolló resiliencia o autosuficiencia porque la protegimos de las consecuencias. ¿Y tú? Su voz vaciló ligeramente. Nunca te sentiste segura en nuestro amor porque lo hicimos condicional a la independencia y al logro. La perspicacia, dolorosa pero precisa, sugería que su terapia era más sustancial de lo que había supuesto. Cuando la hora concluyó, mi madre preguntó tímidamente, ¿podríamos hacer esto de nuevo alguna vez? Sin presiones, solo si te sientes cómoda. Quizás, respondí honestamente. Veamos cómo va. La tímida reconexión con mis padres fue paralela al continuo crecimiento de Ashley. Recibió el ascenso en el Merci General, llamando para compartir la noticia sin expectativas ni exigencias. Cuando la felicité, respondió con una humildad inusual.
Se siente diferente, admitió, ganar algo a través del trabajo real en lugar del encanto o las conexiones familiares. Más sólido, de alguna manera. Así es como debería sentirse, le aseguré. En una conferencia interhospitalaria 6 meses después, vi a Ashley manejar competentemente una crisis cuando un presentador se derrumbó a mitad de su discurso. Coordinó con el personal médico, se aseguró de que la audiencia mantuviera la calma y demostró habilidades de liderazgo que no le habría creído capaz de tener hace 2 años. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del auditorio, sentí algo inesperado, un destello de orgullo por la profesional en la que se estaba convirtiendo. Más tarde esa noche, durante la cena con Evan, ahora mi prometido, después de una propuesta reflexiva que respetaba mi necesidad de independencia incluso dentro de una pareja, reflexioné sobre el viaje. Nunca esperé una reconciliación, admití. Pensé que ese puente estaba permanentemente quemado. No reconciliación, corrigió Evan suavemente. Transformación. No estás volviendo a viejas relaciones. Estás construyendo nuevas con personas que casualmente comparten tu historia. Su distinción resonó profundamente. Las relaciones que se formaban con mis padres y Ashley no eran resurrecciones de lo perdido, sino construcciones completamente nuevas edificadas sobre cimientos diferentes, respeto en lugar de obligación, límites en lugar de enredo, verdad en lugar de pretensión. El pasado permanecía inalterado. Mis padres todavía habían elegido la graduación de Ashley sobre mi cirugía. Esa herida había cicatrizado, pero siempre sería parte de mi historia. Lo que había cambiado era el presente y las posibilidades que contenía para un futuro diferente al que había imaginado. 2 años después de que Ashley entrara en el Boston Memorial esperando un trato especial, estábamos juntas en la cena anual de reconocimiento de la salud, donde yo recibía un premio por mi trabajo en traumatología de columna. Ashley había preguntado si podía asistir, y yo había acogido su presencia con agrado. Mis padres vieron la transmisión en vivo desde Portland, respetando que algunos pasos hacia la reconciliación requerían más tiempo. Al aceptar el premio, reconocí a quienes habían moldeado mi viaje. Al Dr. Carter, que vio mi potencial. A Sarah, que se quedó cuando más importaba. A Evan, que entiende que la independencia y la asociación pueden coexistir. Y a mi hermana, Ashley, que me recordó que la transformación siempre es posible cuando somos lo suficientemente valientes para enfrentarnos a nosotros mismos con honestidad. Los ojos de Ashley brillaron con lágrimas cuando nos encontramos después. No me esperaba eso, dijo en voz baja. Te lo has ganado, le dije sinceramente. No por lazos de sangre, sino por un cambio genuino. Ambas habíamos recorrido largas distancias desde quienes fuimos una vez. Yo, de la hija ignorada desesperada por validación a una médica segura de su valía. Ashley, de la hija de oro con derechos a una profesional que se ganaba el respeto por mérito. El viaje no había borrado nuestra historia, pero había creado un espacio para que algo nuevo creciera en el claro. La familia, había aprendido, eran tanto aquellos con los que nacemos como aquellos que elegimos. Las conexiones más verdaderas no provenían de la obligación, sino del respeto mutuo y el cuidado genuino. A veces, esas conexiones podían reconstruirse después de rupturas devastadoras. A veces no. La sabiduría residía en saber qué puentes reconstruir y cuáles honrar en la memoria mientras se construían nuevos caminos hacia adelante. Mientras realizaba una cirugía a una joven con una condición similar a la que casi me paralizó años antes, pensé en la naturaleza circular de la curación. Mi propio trauma me había convertido en una mejor médica. La traición de mi familia me había llevado a construir conexiones elegidas que me sostuvieron a través de los desafíos. Incluso las demandas de derecho de Ashley habían, a su manera, puesto en marcha una serie de eventos que no llevaron a la venganza, sino a una forma de curación más profunda, más complicada, y en última instancia, más honesta para todos nosotros.